¿Cuántos están listos para oír palabra, hermanos? Marcos capítulo 6, versículo 45. Cuando lo tenga algún fuerte, gloria a Dios. Mire qué preciosa palabra el Señor nos va a hablar hoy, amén. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte. ¿Y qué fue a hacer? A orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Ponga mucha atención al versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. ¿Y qué hicieron? Y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Hasta ahí puede usted tomar asiento, mis amados hermanos. Esta es una de las palabras que ha impactado mi vida. Y vamos a ver un rema. ¿Qué es un rema? Es una palabra que cuando nosotros leemos la Biblia tantas veces, pero de repente el Señor nos abre el entendimiento y nos enseña cosas más profundas dentro de ese versículo. Y en este día el Señor nos quiere hablar y nos quiere decir que muchas de las veces nosotros no miramos a Dios como Dios, sino que lo vemos como un fantasma. No reconocemos a Dios como Dios, sino que vemos a Dios como un fantasma. ¿Qué es lo que provoca un fantasma en nuestras vidas? Nos espanta, correcto, mi hermano, nos da miedo, nos da temor, nos da terror. Oiga, mis amados hermanos, ¿cómo es posible que podamos ver al Señor como un fantasma? Mire lo que dice el versículo 45 una vez más. Dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice la Escritura que el Señor estaba predicando, estaba enseñando junto con sus discípulos. ¿Y qué les hizo hacer el Señor a sus discípulos? Dice que él hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Pregunta: ¿sabría el Señor que iban a tener problemas? ¿Sabría el Señor de que más adelante se iba a levantar una tormenta donde sus discípulos lo iban a necesitar? Claro que sí. Porque ¿cuáles son las tres características principales de Dios? Él es omnisciente, que todo lo sabe; omnipresente, que está en todo lugar; y omnipotente, que ¿qué quiere decir? Que todo lo puede. Esas son las tres características del Señor. Entonces el Señor sabía que a donde iba a enviar a sus discípulos iba a haber problemas, ¿sí o no? ¿Y qué dice la Escritura? Que el Señor hizo entrar a sus discípulos en la barca para que se adelantara. Y aquí es donde me impacta y el Señor abre mi mente, y en esta noche le ruego al Señor que pueda abrir la mente de todos los que estamos aquí. Amados hermanos, el Señor ya sabía que los discípulos iban a pasar por un problema. El Señor ya sabía que iban a pasar por una situación difícil. Amados hermanos, ¿cuántos de los que están aquí le sirven al Señor? ¿Cuántos de los que están aquí confían en el Señor? Amados hermanos, tarde que temprano el Señor te va a hacer que te subas a la barca y que pases por una situación difícil para ver si tú miras al Señor como un fantasma o como el Dios verdadero de Israel, mis amados hermanos.
Qué tremenda palabra, mis amados hermanos. Dice que el Señor mismo hizo que sus discípulos se subieran en la barca. Muchas de las veces el Señor te va a hacer que te subas a la barca y Él ya sabe que va a venir llanto, que va a venir sufrimiento, que va a venir dolor. Pero el Señor lo hace para mostrarte que Él no es un fantasma, sino que Él es el Dios verdadero de Israel, el que vive por los siglos de los siglos, el que permanece, mis amados hermanos. Aunque no quieras, no siempre todo va a ser bonito. Va a haber tiempos que te tienes que subir a la barca. El Señor te va a hacer subir a la barca y que pases por dolor, que pases por miedo, para que el Señor se pueda manifestar. Amén, mis amados hermanos. Miren lo que dice ese versículo una vez más. Dice, enseguida hizo. ¿Quién hizo entrar a sus discípulos en la barca? El Señor. El Señor mismo los puso en una situación difícil. Por eso es que cuando estemos en una situación difícil, no le digamos al Señor: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Esta palabra es para aquellos que se han subido a la barca y hay una situación difícil. En vez de decirle al Señor: Señor, ¿por qué yo? Mejor empezarle a decir: Señor, ayúdame a no verte como un fantasma y a verte como mi Dios, como mi Salvador, como mi sanador, Señor, como el Dios verdadero de Israel. Enséñame, Señor, a poderte ver, a reconocerte en mi vida, en medio de la barca. Si usted está en medio de un problema, donde hay dolor en este momento, donde hay aflicción, no le diga: ¿por qué yo? Mejor dígale: Señor, revélame, Señor, enséñame, Señor, a caminar, a poder entender que tú eres Dios verdadero y no un fantasma. Amén, hermanos. Amados hermanos, si usted le quiere servir al Señor, tarde que temprano el Señor lo va a pasar por la barca. Tarde que temprano el Señor nos tiene que pasar por una situación difícil. Hermanos, que no, que todo en la vida es bonito, todo va a ser color de rosa. No, hermanos, el Señor nos tiene que pasar por procesos. Es, por ejemplo, para que el oro sea oro y se mire hermoso y valga dinero, el oro está incrustado entre las piedras, está sucio, está pañoso. ¿Qué se necesita para que aquel oro lo puedan extraer? Golpearlo, limpiarlo, meterlo al fuego para que pueda tener su valor. Lo que verdaderamente vale el oro primero pasa un proceso para que el Señor pueda tener hijos, para que haya cristianos que verdaderamente le sirvan al Señor. No es solo en la fiesta, es cuando se suben a la barca, mis amados hermanos. Miren lo que dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 46. Y después que los hubo despedido, él fue al monte a orar. Ahora, quiero que entienda muy bien esto. ¿A dónde estaban los discípulos, mis amados hermanos? Ellos estaban en una barca, ¿correcto? Salen los discípulos y van en una barca. ¿Y dónde se queda el Señor? El Señor se queda en un monte. ¿El monte está más alto o la barca está más alta? El monte está más alto. Digamos que este es el monte y los discípulos están en la barca. ¿El Señor podía ver a los discípulos, sí o no? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba él en el monte. Versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. ¿Y dónde estaba el Señor? Él estaba orando solo en la tierra. Versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga. Yo siempre en mi mente, aquí es donde el Señor abrió mi mente, yo siempre pensé que el Señor estaba en otro lugar y que mientras los discípulos estaban batallando en la barca, yo pensé que el Señor estaba en otro lugar, hasta que el Señor abre mi mente y mi entendimiento y dice el versículo 48 que ¿qué estaba haciendo el Señor? Él dice que los estaba viendo remar con gran fatiga.
mientras ellos estaban en aquel problema, mientras sentían que se hundían, ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba viendo. El Señor los estaba mirando. Oh, mi amado hermano, en esta noche recibe una palabra que en medio de tu problema, en medio de tu dolor, el Señor tiene control sobre lo que estás pasando. Estás en la barca, pero el Señor no te quita la mirada. Él está viendo el dolor por el cual estás pasando. El Señor solo está esperando la oportunidad para llegar en el momento preciso. Tal vez tú has dicho: Señor, ¿por qué me has abandonado? En esta noche te dice el Señor: yo no te he abandonado, yo estoy viendo tu dolor, yo estoy viendo que estás con fatiga, yo estoy viendo que estás remando en contra de la marea, pero yo no pierdo el control, solamente estoy esperando a que llegue el tiempo necesario para manifestarme en tu vida, para manifestarme en tu problema. Déselo al Señor en esta noche con todo su corazón. Oiga, iglesia de Cristo, no estamos abandonados. Dios tiene el control de todas las cosas. En medio de tus lágrimas, en medio de tu angustia, en medio de tu dolor, el Señor está viendo lo que pasa. El Señor ve lo que pasa con tus familiares. El Señor mira lo que pasa con tus finanzas. El Señor mira lo que pasa en tu matrimonio. El Señor está viendo que estás fatigándote en medio de ese problema. Gloria a Dios. Pero no está perdido el Señor. Oiga, qué preciosa palabra, mis amados hermanos. ¿Dónde estaban los discípulos? En la barca. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? En un monte, no solamente en la tierra. ¿Dónde estaba? En el monte. ¿Qué dice el libro de los Salmos? Alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? Del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué simboliza el monte? En la altura donde está Dios, en lo más alto, en lo más grande. Ahí el Señor está en las alturas. Nosotros estamos en la barca, estamos en el mar. ¿Qué significa el mar? Son los problemas, son las angustias de este mundo, pero el Señor tiene control, mis amados hermanos. En esta noche yo no sé cómo usted ha venido, pero si está en ese problema y está fatigado, el Señor está mirando, mis amados hermanos. Miren lo que dice el versículo una vez más. Regresamos allá al versículo y miren lo que dice: y viéndoles remar, ¿cómo estaban los discípulos? Gran fatiga. Fatigados, cansados, turbados, con miedo. ¿Cómo has venido en esta noche, hermano? ¿Cómo has venido en esta noche, hermana? Fatigada, cansada, con dolor, con miedo. Yo siempre me imaginé que mientras ellos estaban en la barca, sí, yo entiendo que el Señor todo lo sabe y todo lo entiende, pero yo pensé que el Señor apareció de la nada, y no. La Escritura dice que el Señor, desde que Él los envió que se subieran a la barca, el Señor los estaba viendo. El Señor no les perdía la vista a sus discípulos. ¿Qué dice la Escritura? Aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo, ¿qué hará el Señor? Yo te recogeré. Somos sus ovejas, somos sus príncipes, somos las niñas de sus ojos. ¿Qué es la niña de sus ojos? Oiga, cuando de repente pasa, aunque sea un viento, protegemos inmediatamente a nuestros ojos. Así el Señor protege a su iglesia. Hay cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La iglesia clama y el Señor responde. La iglesia ora y sigue caminando porque tiene un Dios que la escucha. Hermanos, no tenemos dioses de barro, no tenemos dioses de piedra que tienen ojos y no ven. Ministerios Nueva Vida, Casa de Misericordia, te hacen la cordial invitación a sus poderosos servicios de adoración los días martes, 7:30 p.m. Está cayendo un aceite, puedo sentir Déselo al Señor, déselo. Dele la alabanza, dele la adoración. Ahí está el aceite. Ahí está el aceite cayendo sobre las vasijas para que se...
Y todos los viernes, 7:30 p.m. En esta tarde, se libre hermano, se libre hermana en esta tarde. Ahí viene tu bendición. Venga al altar en esta noche corriendo a glorificar al Señor. Dígale: Dios, ayúdame en mi auxilio. Sigan tocando los panderos en esta noche. Sígale dando palmas al Señor. Dice el Señor: quedaos quietos, la guerra no es... Y todos los domingos, poderosos servicios evangelísticos y de milagros, sanidades y llenura del Espíritu Santo de Dios a las 5 p.m. Gritos de júbilo porque la iglesia está en victoria. Aquellos que se querían desanimar, Dios me los está levantando en esta tarde. Déselo al Señor. Ahí 10 segundos más. Grito de júbilo, palmas ahí, porque hay victoria, iglesia. Hay victoria, iglesia. Hay victoria en el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta tarde. Estamos ubicados en el 4000 North Colony Boulevard, en The Colony, Texas, 750-56. Para más información, comuníquese al 972-775-0990. No esperes más. Escucha la voz de Dios. Ya no hagas duro tu corazón. Ven y recibe lo que tanto has estado esperando. Ven y comienza una nueva vida.